Varias mujeres acusaron al director de cine Carlos Bermud de violencia sexual. La actriz Elisa Muliá denunció por el mismo motivo al exdiputado Íñigo Errejón. El futbolista Dani Alves y el exdirector de Catalunya Radio, Saúl Gordillo, fueron condenados por delitos de agresión. En otro sistema judicial, la Fiscalía francesa pidió una pena de 20 años para Dominique Pellicot por violar a su mujer y drogarla para que más de 50 hombres también lo hicieran. Todo esto ocurrió en 2024, un año en el que la ficción nos trajo la serie Querer. La violencia sexual, semana tras semana y de la forma que sea, sigue siendo noticia. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, anatomía de un juicio por violencia sexual. Hola. Hola. Soy Jimena Marcos. Y yo, Belén Remacha. Y somos periodistas del País Audio. ¿Expresaba usted de forma clara y verbal que no quería mantener relaciones sexuales con el señor Gorosmendi? En alguna ocasión, sí. Y cuando usted se negaba de forma verbal y clara, ¿mi representado aceptaba esa decisión? Bueno, él se enfadaba. Y los días siguientes chillaba a los niños, me dejaba o no me hablaba. Pero no la violaba, ¿verdad? Esto que escuchas es un fragmento de la serie Querer, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. En esa serie se refleja cómo es un juicio por violencia sexual y de género. Esta serie sonará a lo largo de todo el episodio. Y además de eso, también escucharás a un abogado que suele defender a investigados en casos de agresión sexual. Yo soy David Zeichenbach Marcos, abogado penalista. Y a una abogada, con la que también hemos hablado, experta en género, que suele defender a la acusación en esos mismos procesos. Soy Laia Serra, abogada penalista, y hace más de 15 años que trabajo en violencias sexuales y colaboro con la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente, ADAS, aquí en Cataluña. Estamos acostumbradas a hablar de conceptos como agresión sexual, presunción de inocencia, de denuncias en Instagram o de víctimas perfectas. Pero queríamos saber cómo funciona exactamente un proceso judicial, cuáles son las fases, las pruebas, las garantías y los argumentos habituales de cada una de las partes. Este episodio trata de ser una anatomía de un proceso largo y desgastante que puede durar años. Somos conscientes de que no podemos abarcar todo. La violencia sexual tiene múltiples caras, múltiples niveles y múltiples formas de afrontarse. La mayoría de los casos, de hecho, ni siquiera se denuncian. También queremos avisar de que no hemos llegado a abordar en este episodio cómo los procesos judiciales están atravesados por otros sesgos como los de raza y clase. Así que os dejamos con el episodio y con los protagonistas. Primera parte. La denuncia. Cuando una persona ha denunciado, ya ha tomado una primera decisión muy relevante, porque es la decisión de activar un procedimiento judicial que a partir de ese momento ella no va a controlar, es decir, el control de los tiempos, el avance del proceso va a determinar mucho, su proceso de recuperación paralelo. Es muy importante, cuando se inicia un procedimiento judicial, aterrizar las expectativas. ¿Qué se puede esperar de cada fase? Vamos a ponernos desde un punto de vista del denunciado, en este caso. Cuando una víctima de una denunciante, vamos a llamarlo así, de una posible agresión sexual, acude a policía y interpone una denuncia. Aquí empiezan los protocolos policiales en los cuales la policía aplica unas medidas preventivas, como puede ser la detención de la persona que ha sido denunciada por una agresión sexual. Evidentemente, aquí tenemos que diferenciar entre un tocamiento inadecuado en el metro frente a unas agresiones sexuales graves con accesos carnales o incluso entre parejas o situaciones que pueden implicar un mayor riesgo para la víctima.
Hay que trabajar también el acompañamiento en todos los sentidos. ¿Qué pasa cuando se entere la familia de él? ¿Qué pasa en el espacio público si coincidimos? Él va a saber mi nombre, va a saber dónde vivo. La mayor preocupación de la mayoría de las mujeres es la de protección de ellas, incluso de su entorno, a veces incluso como anticipando. Por ejemplo, el momento en el que va a haber una declaración judicial, esto va a activar el trauma de una manera significativa. Saber qué momentos o qué situaciones pueden reactivar el trauma y tenerlas en cuenta. Somos abogados particulares, hay una relación de confianza. Es decir, me tiene que contar todo para si no quieren luego una sorpresa en el juicio. Normalmente dicen que son inocentes y que no hay ninguna responsabilidad por su parte y que quieren pelearlo. Cada abogado tiene un poco su forma de actuar. Yo os puedo contar cómo lo solemos hacer nosotros. Los delitos sexuales no declaran. Eso es algo habitual. ¿Por qué? Porque el principio acusatorio es del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que estén personadas en el caso. En mi caso no declaran, porque como existe una variación de datos y pueden coger lo que él dice y malinterpretarlo, pues lo dejo hasta el último momento. Eso es lo primero. Si necesito saber algún tipo de información, en mi caso, pues normalmente digo que responda solamente a mis preguntas. Luego también empezamos con... Si tienes una persona con problemas de drogadicción, le mandamos a un CAT, al Centro de Asesoramiento a la Drogodependencia, o a los distintos centros que hay en los distintos ayuntamientos, para que empiece un tratamiento, ¿vale? Luego, si estamos en una situación donde hay pruebas totalmente, pues podemos empezar a pagar también la responsabilidad civil, con fin de que la reparación del daño pueda rebajar la responsabilidad. Quiero decir, si usted decía no, él no la forzaba a mantener esa relación. ¿Forzar cómo? Sí, quiero decir, si usted decía no, él la agarraba de las muñecas, la inmovilizaba de alguna manera. Un momento, ahora volvemos. Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Segunda parte. Fase de instrucción. El momento más importante de un proceso es la investigación. Sin una buena investigación es prácticamente imposible que un proceso salga adelante. Durante todo este periodo se aportan todas las pruebas, documentos, se hacen todas las analíticas, se interrogan todos los testigos, la propia agraviada, la persona investigada. Este periodo dura entre 6 meses y 2 años. Violencias sexuales hay de muy distinta índole. No tiene nada que ver la investigación de una violencia sexual digital con la investigación de una violencia sexual durante la infancia. Por lo tanto, en función de la cronología de estas violencias, de si es única o reiterada, de la tipología, ¿no?, de mujer agraviada, la tipología ¿no?, de violencia sexual, son elementos que determinan investigaciones diferentes. Es que no estamos en Estados Unidos como en unas series donde nosotros nos declaramos inocentes o no. Esto en España no se hace. En España se presume la inocencia, no me tengo que declarar inocente, y es la acusación o el Ministerio Fiscal la que tiene que acreditar si existe pruebas suficientes para condenar a una persona. Incluso un reconocimiento de hechos sin prueba no es suficiente para condenar. Imagínate en asuntos en los que dicen no fue mi hijo, fui yo, un padre, y quiero asumir la responsabilidad. Pero todas las pruebas indican que es su hijo. Entonces no pueden condenar al padre que reconoce los hechos. Eso es el principio de actividad probatoria mínima que tiene que cumplir el juez por él. Pero lo que sí que podemos hacer es nosotros aportar todas las pruebas que nosotros tengamos. Y si tenemos constancia de que ella ha contado algo a una persona, podemos llamar a esa persona a declarar. Lo tenemos que justificar. Toda la prueba admitida
o testifica admitida tiene que ser útil, pertinente para el fin que nosotros queramos alcanzar. En general, las pruebas que hay que aportar son, evidentemente, sobre los hechos, y sobre los hechos es un concepto amplio: el lugar, el momento, comunicaciones que hayan habido antes y después, el relato que se haya compartido con personas cercanas, atender al vínculo relacional que existe con esta persona, cámaras de grabación que hayan podido existir, vestigios biológicos, analíticas. Y luego también hay otro gran grupo de prueba que muchas veces no se tiene en consideración, pero es relevante, que es la del impacto. Hay que pensar que las violencias sexuales muchas veces suceden en espacios de clandestinidad, es decir, pues hay veces que hay cambios de domicilio, hay veces que hay consultas ginecológicas pedidas especialmente, ¿no?, para evaluar qué impacto ha podido tener esto. Hay veces que encontramos mujeres que de repente empiezan a compartir en sus redes sociales contenidos vinculados con la violencia sexual, consultas en internet, etcétera, etcétera. Apoyo psicológico en sanidad pública o privada. Solo hay que tener una mirada amplia, saber comprender qué son las violencias sexuales. Por ejemplo, juicio tras juicio, ¿no?, quien representa a la persona acusada sostiene y afirma que no ha podido haber violencia sexual porque no hay ningún tipo de vestigio en zonas genitales. Cuando la literatura científica ha dicho, de manera reiterada y sostenida, que hay relaciones sexuales en las que hay violencia que no dejan vestigios físicos en zonas genitales, y al revés, hay violencias sexuales por coerción, por intimidación, en los que a veces aparecen, ¿no?, estas evidencias físicas. El juez está obligado a recopilarlo todo, lo que sea favorable para la víctima o favorable para el investigado. Normalmente todo esto ocurre o en una intimidad o en zonas donde no hay testigos. ¿Cuál es el fin principal de un abogado defensor durante la fase de instrucción, por ejemplo? No sé si os han hablado de los 3 requisitos para que la declaración de la víctima sea única y suficiente para poder condenar a una persona. Se llama el triple test, ¿vale? La persistencia, la incriminación, la verosimilitud con corroboraciones periféricas objetivas y la ausencia de incredibilidad subjetiva. Os lo voy a decir en castellano, ¿vale? La persistencia en la incriminación es que la versión ofrecida por la víctima durante la denuncia sea la misma tanto en la denuncia como en la fase de instrucción como en el juicio. ¿Por qué? Porque existen informes también en la jurisprudencia, incluso en informes especializados, que una persona que tiende a mentir lo hace incrementando la responsabilidad del relato que está realizando. Si yo denuncio que me ha empujado en la primera instrucción, luego dice que me ha empujado, me ha pegado un puñetazo y 3 patadas, y en el juicio me digo que me ha empujado, me ha dado patadas y además me ha violado, existe un incremento de la responsabilidad en busca de una sentencia condenatoria. Exigen que haya una mujer que haya denunciado y que sostenga en el tiempo esta acusación. Que dentro de su relato no haya contradicciones relevantes. Esto no quiere decir que cada vez que una mujer explica esta violencia, según la etapa del proceso, según cómo es interrogada, pueden haber ciertas variaciones. Esto no quiere decir que mienta. Quiere decir que la manera de relatarlo puede variar en función de la óptica, del recuerdo, pero cuando los hechos nucleares, las columnas romanas, están intactas, esto se considera coherencia y sostenimiento en el tiempo. Mintió a su marido cuando mantuvo una relación extramatrimonial con un testigo que ha comparecido en la sala, que por cierto ha dejado de ser totalmente independiente al manifestar el afecto que siente para con la demandante. Mintió durante el procedimiento de divorcio para quedarse con más dinero, al no explicar su situación económica real. Y presentó una denuncia contra el padre de sus hijos a espaldas de estos. Sin embargo, hoy aquí sí tenemos que creerla. Hoy sí. Luego, el segundo requisito, que es la verosimilitud con corroboraciones periféricas objetivas, eso es que el relato que haga la denunciante o el denunciante, que también pueden ser hombres las víctimas, sea verosímil, que tenga una lógica
dentro del relato y que en ese relato lógico exista algún elemento que corrobore su versión. Por ejemplo, el elemento clásico y más importante es el informe médico. Si una persona es agredida sexualmente y tiene lesiones o no los tiene, o tiene un mero estado de ansiedad y ha ido al centro de salud, al hospital o donde sea, ese informe médico es considerado el elemento periférico objetivo que puede dar verosimilitud. Otros casos que puede haber, pues personas a las que se lo han contado, ¿vale? Esto es más complicado porque son testigos de referencia, no han visto lo que ha ocurrido, pero a lo mejor con una inmediatez absoluta, 20 minutos después de ocurrir, chico han llamado a un amigo o una amiga contándole lo que ha ocurrido. Muchas veces van y dicen que han sido agredidas sexualmente y luego no hay ningún tipo de daños, o que tardan muchísimo en ir al médico, o que el ADN encontrado no es de la persona que están denunciando. Esas cosas ocurren. Es muy importante también que tengamos en consideración una dificultad estructural de los procesos de violencia sexual. Y me explico. Los vestigios biológicos tienen que ser evaluados cuanto antes. La toma de muestras físicas tiene que ser realizada cuanto antes porque desaparecen las marcas, desaparecen, ¿no?, los restos biológicos, y también cuando hay intervención de sustancias tóxicas, sean fármacos o drogas, desaparecen algunas de ellas. Por lo tanto, nos encontramos una mujer que cuando recibe esta agresión sexual tiene una especie de cortocircuito personal porque tiene un montón de procesos que integrar. Por un lado, entroncar con la violencia sexual es muy duro. Asumir, ¿no?, esta especie de losa de identidad de víctima es una cosa muy, muy complicada. Luego, tiene que haber también una confirmación no solo interna, sino externa, lo que se llama prueba periférica. Y aquí, normalmente, cuando ocurre un impacto traumático como este, sí hay pruebas, pero tenemos que saber encontrarlas, verlas y proponerlas. No solo vestigios biológicos. ¿Con quién has compartido esta situación? Personas que contratan terapias, personas que truncan los estudios, personas que cambian de domicilio, comunicaciones. Siempre una experiencia tan relevante que transforma el proyecto de vida deja rastros. Y luego lo último es la ausencia de incredibilidad subjetiva, que eso es que no existe ningún motivo espurio de la víctima. ¿Por qué? Porque algunas denuncias que se interponen tienen intereses ocultos a la hora de interponer la denuncia. Por ejemplo, evitar la custodia compartida. Que quiero que salga de casa. No quiero verle más. No quiero que esté conmigo. No quiero que esté cerca. Quiero que me deje en paz. Quiero que deje de llamarme. Hay grandes estereotipos, ¿no?, de género que contaminan los procesos de violencia en general y también los de violencia sexual. Y es que hay una especie como de mito social de las mujeres, lo que se llaman móviles espurios, ánimos espurios. Es decir, que las mujeres denunciamos con finalidades malévolas, sea para perjudicar a alguien, para cubrir infidelidades, para obtener rédito económico, para obtener notoriedad, cuando el hecho de la denuncia, incluso cuando ganamos los procedimientos judiciales, las mujeres no repetirían esta experiencia. Con lo cual es hora que socialmente vayamos destruyendo este mito, porque atravesar estos procesos es un calvario. Todavía, hoy en día, la mayoría de estrategias de defensa de los investigados pasa por ir a, lo diré textualmente, destruir la víctima. Destruir la víctima quiere decir, de alguna manera, atacar su credibilidad, y muchas veces la credibilidad se ataca atacando a su integridad como persona. Si es una persona fiable, si ha exagerado, si había, como decía, de verdad, es que os haríais cruces de la cantidad de historias inverosímiles que se articulan para urdir estas estrategias de defensa. ¿Es cierto que usted le pidió, cuando quiso divorciarse, hará 4 años, al señor Gorosmendi quedarse con la casa familiar y una pensión de 2.000 euros? No lo recuerdo. Yo solo quería divorciarme, quería irme. ¿Sus hijos vivían con ustedes entonces? No, mi hijo pequeño ya vivía con unos amigos en un piso. ¿Por qué necesitaba entonces una pensión tan considerable? Bueno,
pues supongo que era lo que me correspondía. Se le había asignado una pensión por el procedimiento de divorcio, ¿no? ¿No es cierto? Sí. ¿De cuánto era esa pensión? De 900 euros, pero todavía ¿Trabaja no se ha usted ejecutado. actualmente, señora Torres? ¿Qué? Que si trabaja. Sí, en un supermercado. Si existe una fase de instrucción donde hay pruebas suficientes y el juez aprecia que con las pruebas que hay se puede llevar a una sentencia condenatoria, dicta una resolución que se llama auto de continuación por procedimiento abreviado o un auto de conclusión de sumario y manda a que el fiscal formule la acusación que quiera. Sin embargo, si todas las pruebas hacen ver que no hay delito o que no hay pruebas suficientes para poder condenar, el juez de instrucción tiene que archivar. Que ese es el objetivo de la mayoría de las defensas. ¿Por qué muchas veces se cuestiona a la víctima a la hora de defender a una persona? Pues porque tenemos que atacar o la persistencia, o la verosimilitud, o la incredibilidad subjetiva. Es decir, ¿cómo es posible que usted haya llamado inmediatamente después a su amiga después de haber sido agredida sexualmente? Porque nuestro objetivo es desmontar el elemento de la verosimilitud y evitar que el juez diga condeno porque existe una verosimilitud. Una persona que haya denunciado, que tenga un informe médico a su favor, pero ese informe médico se ha hecho 3 semanas más tarde, ¿por qué no íbamos a poder cuestionar la validez de ese informe para otorgar verosimilitud de la víctima? A ver, hay que ser profesionales, eso por un lado. Segundo, existen protocolos que para proteger a las víctimas, para evitar una revictimización, lo que hacen ahora es que la persona denunciante solamente tenga que declarar una vez y luego esa declaración sea reproducida en todos los momentos que sea necesario. Para eso también está el juez, tiene que supervisar que las preguntas que realmente uno hace son necesarias, útiles y pertinentes como para que la señora tenga que contestar. A pesar de que el Estatuto de la Víctima del 2015 asegura, ¿no?, obliga a que haya un intercambio permanente entre el juzgado y la agraviada, esto no ocurre. Y me ha sucedido muchas veces que cuando llega una fecha de juicio, la mujer dice, no me estoy sintiendo segura, no estoy entendiendo qué han hecho con este proceso y cuáles son los términos, ¿no?, qué va a pasar, y a menudo acaban contratando acusaciones, ¿no?, particulares ya a las puertas del juicio, y en ese momento tenemos que sacar el máximo provecho del margen de maniobra que nos es dado, pero es difícil a veces y las mujeres se quedan tremendamente sorprendidas de decir, pero si yo tenía este testigo, pero si tenía esta prueba, si tenía este informe, ¿por qué nadie me ha preguntado o me ha ofrecido un canal para poderlo aportar? Esto sucede muy a menudo. Tercera parte. El juicio. Sabe por qué está aquí, ¿verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Buenos días. Sí, me lo han explicado. Sabe que tiene derecho a no declarar. Si no quiere contestar, háganoslo saber. Un juicio es una moneda al aire. Es decir, como queda mucho a consideración e interpretación del juez, depende de él y de las pruebas que haya. Por eso hay tantos acuerdos. Bueno, la regla general, vamos a suponer que el juez que dicta la sentencia, la primera sentencia, tiene la formación adecuada. Delitos de agresión sexual bastante graves que vayan a la audiencia provincial. Depende si entra en una sección especializada en violencia de género o delitos sexuales o recae en una sección que no tiene esa formación. Es decir, en la preparación del juicio por parte de los abogados defensores, los que nos dedicamos a esto, podemos estudiar anteriores resoluciones de la misma sección y buscar y ver en qué se enfoca más la persona que está redactando una sentencia, ¿no? En eso consiste el trabajo del abogado. Otro de los fallos, digamos, estructurales es que el sistema judicial pretende que las víctimas se adapten al proceso cuando debería ser al revés. O sea, los jueces y juezas están muy acostumbrados a un tipo de relato, a un tipo de estructura mental y no entienden que la memoria traumática afecta la manera de retener y de contar estas vivencias. No tienen en cuenta también muchas veces que hay mucha diversidad de mujeres. El propio procedimiento es una muestra más de la veracidad de lo denunciado. Pues ninguna mujer se somete a un proceso de tantos años si no es porque está segura de lo que ha vivido.
Y dejarme poner un ejemplo muy gráfico de esto que estoy contando. Sucede muy a menudo que los jueces interrogan, ¿no?, a las mujeres con preguntas cerradas. Tú preguntas en un proceso judicial a una mujer si ha consentido pues X relaciones sexuales. La respuesta de la mujer puede ser sí, porque nadie le ha explicado a esta mujer qué criterio de consentimiento están manejando los juzgados. Y la mujer a lo mejor está diciendo que sí consintió porque consintió el mantener relaciones sexuales. Pero si esa relación sexual, por ejemplo, se comete con violencia o al final de la relación sexual se descubre, ¿no?, que él no ha adoptado precauciones cuando este era el consenso, técnicamente esto invalidaría el consenso. La pregunta no debería ser otra. Entonces, es que si no comprendemos lo que se denuncia, ¿cómo vamos a formular preguntas? No pongamos el foco en el deseo o voluntad de la víctima, sino en el comportamiento del agresor. Y muchas veces se confunde una agresión sexual con un arrepentimiento. Me voy de fiesta, me acuesto con un chico, eso no significa que no hayas dado en su momento un consentimiento. Ojo, el chico ha bebido lo mismo que ella, acaba en un hotel. Salen y al día siguiente pues se siente mal, no le ha gustado por hacerlo sin protección, que en su momento a lo mejor sí lo has consentido y denuncian. Pero una cosa es que no te haya gustado o que no hayas estado conforme y otra cosa es que te hayan agredido. Tienes que pensar que esto es muchas veces una cuestión de interpretación. Es decir, para ella la han violado, para él no. El consentimiento es siempre el punto clave en todas las normativas, pero por mucho que modifiquemos la ley, ¿quién es el que al final decide si existe el consentimiento o no? Que es el juez. ¿Acaso no es posible, en ese contexto de familiaridad, el señor Gorosmendio, la señora Torres, hubieran podido tener en algún momento una percepción errónea del consentimiento? Cuarta parte. Sentencia. Es evidente que el sistema judicial tiene la misión, tiene el deber de contrastar los hechos. Pero una cosa es que un órgano, un juzgado de instrucción deba evaluar, cerciorarse, contrastar, y la otra es el prisma que hemos tenido hasta ahora, que era la sospecha de que esa denuncia no era cierta y, por lo tanto, en lugar de atender al resultado de la investigación, enfocamos la investigación como una especie de sesgo de confirmación de ¿lo ves como no era verdad? ¿Lo ves como esto falla? Y creo que es muy importante que los profesionales de la justicia tomen conciencia de que una cosa es la confirmación y la investigación, el contraste, y la otra el sesgo de confirmación a la contra de la mujer. Una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la realidad fáctica. La realidad judicial son sentencias que pueden ser contradictorias con la realidad que ha ocurrido. Vamos a ponernos en el caso de Marta Castillo. Marta Castillo, hay un juez de menores que establece unos hechos probados y otro juez en el juzgado de mayores, vamos a llamarlo así, que establece otros hechos probados que son totalmente contradictorios entre sí. ¿Cuál es la realidad fáctica aquí? No se sabe. Esto es importante a tener en cuenta. No solo la victimización del sistema judicial, lo vimos con la chica de la violación grupal de los Sanfermines, a la que una mujer alza la voz, y lo hemos visto también estos días con el caso Rejón, a la que una mujer alza la voz para hacer denuncia pública o jurídica, es sistemáticamente cuestionada. ¿Por qué no lo denunciaste antes? Que si tal, que si lo que quieres es, ¿no?, destruir a la persona, que si hay móviles políticos por detrás. Nunca se entiende que las mujeres denuncian cuando hay las circunstancias sociales que lo permiten. Todos estos estereotipos, además, no conocen la evolución de la violencia y nos encontramos estas preguntas reiteradas. Es que incluso hay pronunciamientos ya de las Naciones Unidas de lo viejo que es esto, de usted por qué no llamó, usted por qué no abrió la puerta y se fue corriendo, usted por qué no gritó, usted por qué no sé qué. O sea, sistemáticamente en todos los procesos se hacen unas preguntas absurdas que no entienden
entienden la reacción de las mujeres después de una violencia sexual. Pues sí, una mujer se sube a un vehículo después de haber sido agredida cuando está en un descampado y no sabe dónde está y solo quiere volver a la ciudad. Es tan difícil de entender esto. Hay los procesos de violencia sexual, lamentablemente todavía demasiado, se acaban juzgando no por las pruebas que hay en el proceso, sino por si el sistema judicial entiende o no entiende las reacciones de la víctima, y los procesos van dirigidos a juzgar estas reacciones porque no las entienden. Epílogo 1. El dinero. La más difícil para mí es cuando son motivos económicos, o tenemos que pensar que cualquier delito lleva aparejada también una responsabilidad civil. No sé si os acordáis, era muy escandaloso en el caso de La Manada, se utilizó unos detectives para ver qué vida llevaba la víctima después. Eso no solamente es necesario para el delito en sí, sino también para ver qué tipo de responsabilidad civil. No es lo mismo una persona que después de una agresión sexual esté totalmente hundida y que tenga un estorno de estrés postraumático que no la deja salir de casa. La responsabilidad civil económica no va a ser la misma, puede ser 20.000 euros, mientras que alguien que después de, vamos a llamarlo, un tratamiento inadecuado, luego hace una vida normal, no puede pedir 50.000 euros. La responsabilidad civil no es la misma. Lo de la indemnización de las violencias sexuales es directamente un escándalo. No lo puedo decir de otra manera. Nadie tiene que tener la expectativa que el día de mañana, aunque haya una sentencia condenatoria, vaya a recuperar las costas y vaya a cobrar ninguna indemnización. Esto se tiene que tener muy claro. Por esto da tanta rabia cuando se plantean, ¿no?, determinados posicionamientos en los que parece que las víctimas vayan a ganar dinero. Ganar dinero vía procedimiento de violencia sexual, ¿qué debe ocurrir? ¿Un 1% de los casos? Epílogo 2. ¿Qué es el éxito? El éxito, y lo que todo el mundo intenta buscar, es que el juez aprecie que no existen indicios nacionales de criminalidad suficientes y, por lo tanto, que se proceda al archivo de la causa. Eso es lo más importante. Luego hay otras vías que se pueden defender. No solamente es el sobreseguimiento, el archivo del asunto, sino la creación de posibles atenuantes. Drogadicción, reparación del daño, el perdón a la víctima. Todo eso pueden ser circunstancias atenuantes que tengo que acreditar en la fase de instrucción para cuando se mande a juicio el juez pueda apreciarlo. La preocupación número 1, como he dicho antes, es obtener protección. Es decir, que el proceso no conlleve más violencia para ellas o para su entorno. Luego, el objetivo de las mujeres, este es común, todas quieren acceder a la verdad. Quieren que haya una sentencia que diga que esto ha pasado, que esto les ha hecho daño y que este señor es responsable. Todo lo otro, penas de multa, cárceles, indemnizaciones, recuperación de la inversión, vía costas judiciales, esto es absolutamente secundario en los objetivos y las pretensiones de las mujeres. Ellas necesitan el acceso a la verdad. Es triste decirlo, pero porque hay una invalidación tan importante de sus entornos y de la sociedad que a veces obtener una condena es la única manera de decir tenía derecho a denunciar, veis cómo tenía razón. Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.